y por otro de lo que sería la criminalística de laboratorio. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Si ustedes más o menos se les viene a la cabeza ¿sí? ¿A qué hace referencia cuando yo les hablo que existe una criminalística de campo y una criminalística de laboratorio? Sí, en forense sería. Sí, puede ir orientada sobre la parte de forense, pero que específicamente, a ver, si yo hablo de que mi desempeño ¿sí? es dentro de una criminalística de campo. Investigación. Bien. Sería de la investigación en general que se hace sobre el lugar de los hechos. ¿Sí? O sea que nosotros salimos a lo que es el lugar de los hechos y ahí es en donde nosotros nos desempeñamos, en donde desempeñamos nuestro rol como criminalistas. ¿Sí? Después hay otros criminalistas que directamente se quedan en lo que es el laboratorio y son quienes nos ayudan a nosotros, ¿sí? Dentro de lo que es la parte más tecnológica, que tiene que ver con examen dentro de huellas dactilares, realizar comparaciones, verificaciones de fotografías, ¿sí? Análisis dentro de lo que pueden ser los análisis de ADN, exámenes a los fluidos que nosotros podemos encontrar dentro de lo que es el lugar de los hechos, para poder comparar quizás si es que pertenecen a la víctima, el victimario, si pertenecen o no a personas humanas, ¿sí? O a animales. ¿Sí? Básicamente esos son los dos tipos de criminalísticas que nosotros podemos encontrar. ¿Sí? Repito, criminalística de campo es cuando nosotros vamos hacia el lugar de los hechos, es en donde comienza ¿sí? Toda esa investigación, en donde nosotros hacemos recolección de indicios, todo lo relacionado al caso, ¿sí? Sobre el que nosotros vamos a estar trabajando. Dentro de lo que son esos precursores, ¿sí? Que nos ayudan a llegar a lo que es la criminalística del día de hoy, ya como nosotros la conocemos, ¿sí? Hay quienes hacen ese aporte, ¿sí? Por el lado de laboratorio y quienes hacen ese aporte, ¿sí? Por el lado de lo que es la criminalística, ¿sí? Van a encontrar muchísimos detectores. Como yo les hacía mención en la primera clase, hablamos de personas, ¿sí? Que quizás eran físicos, químicos, biólogos, abogados, policías, ¿sí? Que van viendo ahí cómo se puede ayudar o cómo se puede ir creando, ¿sí? Lo que sería esta criminalística. Dentro de lo que es también la primera clase, nosotros habíamos hablado un poco de lo que es la diferencia entre criminalística y criminología, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hablábamos sobre eso? ¿Qué decíamos? ¿O qué, cuáles eran esas menciones que realizábamos? La criminología se centraba más en lo que era el comportamiento de la persona y la criminalística, bueno, analiza los hechos. Bien. Bien. Dentro de lo que es esa criminalística de campo, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de criminalística en sí, en lo que lleva a lo que es la criminalística, ¿sí? Nosotros vemos que en la criminalística vamos a ver, vamos a buscar lo que sería esa forma práctica, ¿sí? Mientras que la criminología, como hace mención su compañera, ¿sí? Va de la mano ya directamente de la parte social, ¿sí? De cómo evitar
que un delincuente o que una persona se convierta en delincuente, ¿sí? Vienen 2 segunditos. Chicas, ¿ustedes pudieron acceder bien al campus? A mí me costó un poquito, pero pude entrar. Bien, bien, bien. Les pregunto Igual, porque sí, igual no está actualizado, está con fechas viejas y está como un poco confuso. bien, vos sabés que justamente por eso ahora les pedí unos minutos porque yo hice todos los cambios Ajá. y sigue sin aparecerles entonces a ustedes esos Sí, cambios o cómo sería. sí, Porque están ¿qué es lo que notas vos? quise presentar el trabajo y decía que bueno, que estaba muy atrasado tantos días, y yo les comenté esto al instituto y me dijeron que iban a actualizar la plataforma, pero se Sí. ve que no lo han hecho. Bien, no, eso en realidad me compete a mí directamente, Ah, bien. pero yo hice todos los cambios, hice todas las modificaciones y por eso no sé por qué a ustedes les sigue figurando eso. Es más, estoy ahora en el campus Sí. y, y no veo nada que tenga fechas viejas. Ah, Por eso no sé si podés hacer el favor de ingresar ahora nuevamente y hay decirme ingreso y cuándo fue la última vez que ingresaste. hoy a la tarde, temprano. Mira, yo la modificación esa la hice la semana pasada. Ah, no, no. Si me podés sacar una captura, por favor, y Dale, enviarme. dale. Gracias. Profe, igual yo entré esta semana y no me salían las fechas actualizadas, me salían con fechas viejas nomás. Bien. Teóricamente, cuando ustedes ingresan a lo que es el campus de ustedes, sí les da la bienvenida un pequeño videíto, que es el mismo con el que comencé yo el PowerPoint. Después de eso, ¿qué es lo que tienen? Tienen el programa, tienen el material de consulta, tienen el manual de adaptación con respecto a lo que es la cadena de custodia, y ahí salta la unidad 1, en donde tienen la introducción únicamente. Eso es lo que ustedes están viendo. Eso sí me aparece. Bien. Y con respecto a las fechas viejas, ¿a qué fechas te mencionas? Ahí me fijo. No, gracias. Una pregunta. ¿Sí? Si hacemos los trabajos manuales, digamos, si lo escribimos nosotras, ¿te lo podemos enviar por WhatsApp o algún correo? O ¿A al un mismo campus. correo o directamente al campus? Ah, bueno, dale. Profe, Sí, por ejemplo, le doy un ejemplo de las clases, sí. dice 20 horas. Bien. Horario de clases, a mí me figura miércoles 18 horas. Bien. Ahí yo estoy haciendo captura de todo y yo le Dale, envío. dale, dale, dale. Después me aparecen todas las Sí, clases. profe. A mí me sale que están las subidas a las 8, o sea, empiezan las clases. Bien. A mí me dice disponible hasta el 22 de mayo, apertura el lunes 20 de mayo. Bien. Denme 2 segunditos, entonces te mando un audio.
Bien. Ahí vamos a tratar, chicas, de manejarlo eso, de arreglarlo, sí, nosotros vamos a continuar con la clase y una vez que terminemos, sí, voy a ver qué me contestan desde el instituto, porque personalmente yo las hice, las modificaciones, así que no sé qué pasó, ¿sí? Como les digo, a mí me aparecen, con el video, si ustedes cuando ingresan les debería de aparecer el video con el que comencé yo el Power, la primera clase. Después tienen cargada la primera clase, tienen el horario y tienen esos 3 apuntes que yo les acabo de hacer mención. Por eso no sé qué habrá pasado ahí en el medio. Después aparecen todas las otras clases también, profe, que nosotros no las vimos, pero están cargadas también como que... Exactamente, por eso les digo, o sea, desde el campus al curso de julio del 2024, yo les hice las modificaciones. Es más, ahora lo estoy viendo. Y están, así que no sé qué tendrá que ver. Tienen una sola clase, que es la primera clase, y después ya no tienen absolutamente nada más. Claro, por eso se hace un poquito confuso por el tema de que Sí. no sabemos qué sigue, profe. Sí. Profe, ¿y el Sí. trabajo que usted envió, hasta cuándo tenemos tiempo de entregarlo? Pueden revisarlo hasta la próxima semana, chicos. Ok, Si ustedes se están basando, ahí es en donde entonces está también la duda, porque ustedes se están basando en el trabajo que siempre solicito yo a los grupos, pero entonces a ustedes les está figurando todavía el del grupo anterior. Claro, sí, se nota que es de un grupo anterior. Sí, es por eso. Entonces está mal el trabajo que yo le envié o era el primero, está bien ese. ¿Tu nombre? Disculpa. Cecilia Edo. ¿Me lo mandaste por mail? Por WhatsApp. Bien. Sí lo vi a ese. A ver, dame un segundo que me contestaron desde informática del instituto. Bien. El tiempo que pasa es la verdad que huye, ese era. Sí, Ceci, está. Si le quieres hacer alguna modificación, de todas formas, podés realizarlo y reenviármelo. Bien. Me costó un montón hacerlo porque estoy un poco ahí con la compu, pero No hay problema. hice lo mejor que pude. No hay problema. Si de todas formas, el primer trabajo práctico siempre en realidad es para que ustedes lean e investiguen un poco más, ¿sí? Bien. Bien. Chicas, vamos a hacer una cosita. Bueno, vamos a seguir con lo que sería la clase del día de hoy, sí, así avanzamos, no perdemos tiempo, pero yo les voy a solicitar que el día viernes, sí, ingresen a lo que es el campus y me dicen si es que tuvo modificaciones. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a hablar con, una vez finalizando la clase, voy a hablar con el encargado, ¿sí? Que lleva todo lo que es la parte del campus, para ver qué es lo que pasó, a ver si es que él puede hacer esas modificaciones o que me explique qué es lo que sucedió, porque realmente es la primera vez que me pasa. Y en base a eso, yo calculo que se va a tardar un poquito en actualizar y todo eso. Ustedes el día viernes ingresen y si ustedes ven que sigue exactamente igual,
me avisan, me mandan imágenes. Y si ven que cambio, bueno, también me dicen, profe, sí, ya se actualiza. ¿Sí? Bien. Bien. Volviendo a dónde estaba. ¿Sí? Estábamos hablando de las diferencias entre criminalística y criminología. Ahora, dentro de lo que es la criminalística en sí, esta criminalística en donde nosotros la dividimos en una criminalística de campo y una criminalística de laboratorio, ¿sí? Nosotros, al momento de abordar lo que es un lugar de los hechos, primero tenemos que reconocer en cuanto a ese espacio físico sobre el que nosotros vamos a ir a trabajar, ¿sí? Que nosotros, dentro de lo que es la criminalística, lo llamamos lugar de los hechos, ¿sí? ¿Qué es el lugar de los hechos? Es el lugar físico, ¿sí?, en donde aconteció un delito, ¿sí? Dentro de esos delitos, nosotros hablábamos también que la criminalística no solo investiga delitos tales como pueden ser un homicidio o un suicidio, sino que también hablamos de lo que es la falsificación de documentos, accidentes de tránsito, algún incendio, ¿sí? Robos, hurtos, ¿sí? Todos esos serían los delitos, obviamente, que nosotros vamos a poder investigar como criminalistas. Dentro de esos lugares de los hechos, ¿sí?, se clasifican en tres. Encontramos el lugar de los hechos abiertos, lugar de los hechos cerrados y lugar de los hechos mixtos, ¿sí? ¿Cuál piensan ustedes que podría ser o se podría considerar un lugar de los hechos abiertos? Donde esté afuera, en un patio, en un campo, en un bosque, que está a la intemperie, digamos. En la ruta. Exactamente, son todos aquellos espacios físicos que no estén contenidos sobre un esqueleto o una construcción, ¿sí? Como hacían ustedes mención, puede ser un bosque, un sitio baldío, ¿sí?, una ruta, ¿sí? Todos esos lugares que no tengan una contención, ya sea una estructura, ¿sí?, van a ser considerados un lugar de los hechos abiertos. Ahora, un lugar de los hechos cerrados, ¿cuál podría ser? Una casa. Una casa, exactamente, una Dentro vivienda, del auto, puede ser un galpón, puede ser un auto, bien. ¿Qué más? En un shopping. Puede ser un shopping, bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia que ustedes marcan ahí entre un lugar de los hechos abiertos y un lugar de los hechos cerrados? El lugar de los hechos cerrados, ¿qué tiene? se puede tener la evidencia más limpia, digamos. ¿Sí? Se puede trabajar más tranquilo en realidad en un lugar de los hechos cerrados, ¿sí? Porque al tener esa estructura, al tener una contención de materiales, ¿sí?, nosotros podemos, a ver, si vamos en un momento en el que hay mucho viento o está lloviendo, ¿sí?, las evidencias que nosotros tengamos en el lugar de los hechos cerrados van a permanecer durante un tiempo, ¿sí? A diferencia de un lugar de los hechos abiertos, ¿sí?, que si hay cuestiones climáticas, nosotros tenemos que trabajar más rápido para no perder, para que no se deterioren, para que no se borren todas aquellas evidencias que nosotros podemos considerar importantes dentro de nuestra investigación, ¿sí? Hasta ahí entonces nosotros tenemos bien definido lo que es un lugar de los hechos abiertos y lo que es un lugar de los hechos cerrados. Sí. Ahora bien, si yo digo lugar de los hechos mixtos, ¿qué sería? Puede ser en un patio y también parte de la casa. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa en un lugar de los hechos mixtos? ¿Qué es lo que tenemos? Una parte abierta y otra cerrada, ¿sí? Ahora, si ustedes trabajando conmigo se nos informa que ocurrió un delito, ¿sí?,
en donde tenemos que ir a realizar nuestras investigaciones. Nos mandan la dirección, la ubicación, en donde fue este delito, y cuando llegamos nos encontramos con un container abandonado en un sitio baldío. ¿Qué tipo de lugar de los hechos sería este? Mixto Intermedio. también. ¿Cómo? Mixto. Bien. Ahora bien, si nos llaman a otro delito que investigar, pero este ya sería un accidente de tránsito dentro de un túnel. Cerrado. Semi. A ver. Sería mixto Para también. mí también sería cerrado. ¿Cómo? Si vamos, si nos llaman, sí, para investigar un accidente de tránsito, el cual cuando nos dan la ubicación nos aparece que fue dentro de un túnel. ¿Qué tipo de lugar de los hechos sería? ¿Abierto, cerrado, mixto? Abierto. No, cerrado. Mixto para mí también. A ver quién Porque, nos o sea, da. tipo, está abierto, pero tiene estructura, o sea, no sé. Bien, sería algo así, como que es abierto, pero que tiene estructura, ¿sí? A ver, si nosotros vamos, ¿sí?, a hablar específicamente en cuanto a las investigaciones, ¿sí?, y conceptos en cuanto a lo que son estos lugares, nosotros vamos a definir como al lugar de los hechos abiertos, ¿sí?, como el sitio que no tiene una protección externa, que no se puede proteger lo que sería esa evidencia física, que en este caso, como hacían mención ustedes recién, podía ser un sitio baldío, un bosque, una playa, una vía pública, una ruta, ¿sí? Pero a su vez, sí, también nosotros acá podemos encontrar un lugar de los hechos abiertos en donde quizás una casa tenga un fondo muy grande, ¿sí?, o un patio o una terraza, ¿sí? En cuanto a el lugar de los hechos cerrados, ¿sí?, va a estar relacionado con el espacio físico que está sellado por una estructura, por una construcción edilicia, ¿sí? Como hacían mención ustedes recién, podía ser un shopping, una casa, un departamento, algunos patios cerrados, algunos jardines también techados, ¿sí? Un sótano, hasta un container o un auto, ¿sí? Estos nosotros vamos a considerarlos lugar de los hechos cerrados, ¿sí? También, dentro de lo que son este lugar de los hechos cerrados, van a estar involucrados lo que serían las cloacas, los sistemas de drenaje público y los túneles, ¿sí? Entonces, para las que dijeron que este accidente de tránsito en un túnel, ¿sí?, estaba englobado dentro del lugar de los hechos cerrados, está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque más allá de que quizás se haya hecho justo en la entrada o en la salida de ese túnel, ¿sí?, nosotros estamos hablando de que es un lugar, de que es un espacio físico que está sellado o contenido por una construcción, ¿sí?, o por un esqueleto, ¿bien? Y si vamos a lo que es la definición del lugar de los hechos mixtos, ¿sí?, vamos a hablar de que es una combinación del lugar de los hechos cerrados con el lugar de los hechos abiertos, ¿sí? Por ejemplo, ese mismo accidente de tránsito, si hecho fuera del túnel, ¿sí?, se convierte en un lugar de los hechos mixtos, ¿sí?, porque nosotros tenemos el vehículo, ¿sí?, pero a la vez ese accidente se dio en una ruta en donde obviamente nosotros vamos a ver, vamos a tener evidencia dentro del vehículo y afuera del vehículo.
¿sí? Ahora bien, hasta acá nosotros hablamos del lugar de los hechos. Siempre que nosotros vamos a abordar a lo que sería una investigación, ¿sí? Vamos a hacer mención del lugar de los hechos, ¿sí? Pero acá ocurre, ¿sí? una salvación. Muchas veces se escucha también la palabra escena del crimen, ¿sí? En donde en la actualidad está un poco más utilizada y modifican ese lugar de los hechos por escena del crimen. Pero ¿qué es lo que pasa? A mí me gusta aclarar esto, ¿por qué? Porque el lugar de los hechos no es lo mismo que una escena del crimen. Si bien es cierto, realizamos nuestras investigaciones, pero existe una pequeña diferencia entre una y otra, ¿sí? Si bien es cierto, quizás en algunos libros o en algunas informaciones que ustedes puedan rescatar dentro de lo que es Internet, ¿sí? Van a haber autores que no van a hablar del lugar de los hechos, sino directamente como escena del crimen. Pero, repito, a mí me gusta sí que se tenga en claro esta pequeña diferencia que hay entre una y otra, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del lugar de los hechos, nosotros siempre hablamos de ese espacio físico, ¿sí? En donde aconteció un delito. Ahora bien, cuando hablamos de una escena del crimen, estamos hablando de un lugar de los hechos, ¿sí? Que contiene un cadáver o alguna parte anatómica humana, ¿sí? ¿Cuáles son las características que aparte presenta lo que sería una escena del crimen? La principal es que posee, ¿sí? Un cadáver o una parte anatómica humana. Es un espacio físico, único e irrepetible, ¿sí? Está integrado por uno o por varios lugares. Es dinámica. ¿Qué pasa? ¿Qué significa que yo diga que es dinámica? Que ocurren fenómenos antes, durante y después del suceso, ¿sí? Es evolutiva, porque existen cambios, particularmente dentro de todos aquellos indicios biológicos que nosotros tengamos, y que contiene indicios que obviamente van a ser interpretados y son susceptibles a una investigación criminal, ¿sí? Eso más o menos en cuanto a lo que es una escena del crimen. ¿Por qué hablo de estas características después de haber mencionado la diferencia entre el lugar de los hechos y escena del crimen? Porque dentro de lo que es una escena del crimen, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos tipos, ¿sí? Que uno es la escena del crimen primaria y la escena del crimen secundaria. Profe, una pregunta. Porque la escena del crimen es como que especifica que fue un crimen, pero puede ser una escena de suicidio o algo de eso también. Exactamente. Ustedes tengan en cuenta que quizás se nos notifica, ¿sí? De que hubo un posible suicidio, ¿sí? ¿Por qué digo posible? Uh-huh. Porque dentro de lo que es la investigación, ¿sí? Que nosotros vamos a desarrollar, ahí recién se va a saber si es que fue realmente un suicidio o si fue un homicidio y se quiso modificar esa escena, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de suicidios, vamos a poner antes la palabra posible, ¿bien? En este caso, como vos estás planteando, tienen que tener en cuenta que la escena del crimen siempre tiene que tener un cadáver o una parte anatómica humana, ¿sí? Apenas ustedes ingresan a un lugar de los hechos y se dan con que hay un cadáver o hay una parte anatómica humana y una parte del cuerpo humana, automáticamente van a dejar de estar en un lugar de los hechos para estar en una escena del crimen, ¿sí? Bien. ¿Se entendió ahí más o menos? Sí. En cuanto Sí. a estas características que yo les acabo de mencionar, nosotros acá vamos a tener que distinguir también lo que sería una escena del crimen primaria con una escena del crimen secundaria. ¿Por qué? No es que una sea más importante que la otra,
sino que nosotros dentro de lo que es la criminalística hablamos de que es una ciencia multidisciplinaria y metodológica. Nosotros para hacerlo de una manera metódica, ¿sí? Tenemos que tener un orden. No es que yo voy a ingresar al lugar de los hechos y primero voy a ir a investigar el baño y después voy a ir a la cocina y de la cocina voy a ir a una habitación y de una habitación voy a ir a el living, ¿sí? No, sino que nosotros, ¿cómo vamos a ingresar a ese lugar de los hechos? Es cómo vamos a ir avanzando sobre nuestra investigación, ¿sí? No es que vamos de un lado al otro y volvemos, ¿sí? Sino que tiene que tener un orden cronológico, ¿sí? Hay que mantener sí o sí un orden dentro de nuestra investigación. Y acá es en donde aparece esta escena del crimen primario y esta escena del crimen secundario. Repito, no es que una sea más importante que la otra, sino que como nosotros necesitamos trabajar de una manera metódica, sí necesitamos ese orden. Entonces, por eso que aparece esta escena del crimen primario y esta escena del crimen secundario. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en lo que sería, se tienen que cumplir 3 ítems o 3 pequeñas coincidencias, ¿sí? Que tiene que ser, que la escena del crimen sí tiene que ser. La escena del crimen primaria, sí, tiene que ser la misma que el lugar de los hechos, el lugar de la muerte y el lugar del hallazgo del cadáver, ¿sí? Repito, lugar de los hechos, lugar de muerte y lugar de hallazgo del cadáver, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Si yo ingreso a una vivienda, ¿sí? Esta vivienda tiene muchas habitaciones y nosotros ingresamos por lo que sería el living, pasamos por la cocina, vamos a una de las habitaciones. En esa habitación tiene que haber ocurrido el delito, tiene que haber comenzado, si esta discusión o esta agresión, tiene que estar el cuerpo, o sea, tiene que haber sido el lugar de muerte y tiene que encontrarse el cuerpo para convertirse en lo que sería una escena del crimen primario, ¿sí? Ya, si no cumple ninguno de esos 3 requisitos, ya directamente pasa a convertirse en la escena del crimen secundario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escena del crimen secundaria es la que nos va a ir indicando o nos va a ir llevando, ¿sí?, a cómo fue aconteciendo este delito. Por ejemplo, en una situación de violencia de género, ¿sí? Nosotros llegamos al lugar de los hechos, ingresamos a la vivienda en este caso. Lo primero que nos damos casi siempre con las viviendas que es con un living o con una cocina comedor, ¿sí? En ese lugar nosotros vemos que hubo como una pelea, ¿sí? Hay cosas en el piso, y comenzamos a notar manchas de sangre. Comenzamos a seguir lo que sería el recorrido de esas manchas de sangre, ¿sí?, hasta llegar a una habitación. En esa habitación encontramos un cuerpo, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a tener que en el living o en el comedor, ¿sí?, comienza todo lo que sería este delito, ¿sí? Y culmina en lo que sería la habitación. Entonces, dentro de esos 2 lugares, ¿cuál consideran ustedes que es la escena del crimen primaria y cuál es la escena del crimen secundario? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Que dentro de A esos 2 mí, lugares que yo acabo de mencionarles, ¿cuál consideran ustedes que es la escena del crimen primaria y cuál es la escena del crimen secundario? La segunda que nombró. Tengo, a ver, repito, se nos llama por un tema de violencia de género. Cuando nosotros llegamos al lugar de los hechos, todo esto está en una vivienda, ¿sí?
Ingresamos a esa vivienda, cuando ingresamos nos encontramos con un living, ¿sí? En ese living vemos que hay cosas en el piso, que en donde nosotros podemos ir generando una hipótesis que nos dice que comenzó una discusión, ¿sí? Vamos observando ese lugar de los hechos y comenzamos a ver que hay como manchas de sangre, ¿sí? Comenzamos a seguir esas manchas de sangre y esas manchas nos llevan a una habitación. En esa habitación encontramos un cadáver. Ahora mi pregunta es, ¿cuál sería la escena del crimen primaria y cuál sería la escena del crimen secundario? Cuando apenas entrar en la habitación y ven las manchas de sangre. Esas serían como las secundarias. Bien. ¿Y la primaria? Donde está el cadáver. Bien. Entonces, ¿se entendió esa diferencia? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Ahora bien, nosotros hablábamos de esa escena del crimen primario y de esa escena del crimen secundario. Veíamos que esa escena del crimen primaria tenía que cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Ahora yo les pongo otro ejemplo. En una vivienda también, sí, hay un hombre que está en su garage, en donde está por salir en su vehículo. Si en eso aparecen unas personas que quieren robarle el vehículo, el hombre, bueno, discuten todo eso y lo asesinan, ¿sí? Y lo dejan ahí tirado y se van. Dentro de este caso, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se considera escena del crimen? ¿Se considera escena del crimen primaria, escena del crimen secundaria? Como que todo da para la primaria, digamos. Bien, ¿por qué? Porque cumple ¿qué? Todo en el vehículo, digamos. Está Bien, todo ahí. todo ocurrió en el mismo lugar, Sí. ¿sí? Cumple los 3 requisitos para convertirse en una escena del crimen primario. Ahora bien, les doy otro ejemplo. Se nos notifica de que se encontró un cadáver, ¿sí? Abandonado adentro de un container en un descampado. ¿Qué tipo de escena del crimen es? ¿Primaria o secundaria? Secundaria, ¿Por qué? porque no fue ahí el hecho donde se ocurrió. Bien. Aparentemente, sí, nosotros antes de llegar a ese lugar de los hechos, ya vamos con que en nuestra mente sí ya llevamos que es un lugar de los hechos, en escena del crimen, secundaria. ¿Por qué? Se encontró el cadáver, sí, pero no se sabe si la muerte, sí, se dio ahí en ese mismo lugar. Obviamente, en base a las investigaciones que nosotros vayamos realizando, vamos a cambiar o no la clasificación de esa escena o de ese lugar de los hechos. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta acá más o menos se entendió Sí. qué es un lugar de los hechos, cuando el lugar de los hechos se convierte en escena del crimen y cuando la escena del crimen se clasifica en escena del crimen primaria y escena del crimen secundaria. ¿Sí? Ahora vamos a otra parte, sí, que es importante dentro de lo que es nuestra investigación, como es la preservación del espacio físico, la protección y el aseguramiento de él, ¿sí? Ahora, si hablamos de preservación del espacio físico o preservación del lugar de los hechos, ¿a qué me estaría refiriendo? La custodia de la policía, si llegaron ellos antes, para preservar el lugar y que no contaminen nada. Que no se contamine nada. Y acá nosotros estamos hablando de
esa investigación que nosotros vamos a realizar, necesitamos que ese lugar de los hechos, ¿sí?, esté aislado y a su vez esté protegido, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, como investigador, como perito, como criminalista, como auxiliar en criminalista, ¿sí?, no respeto, ¿sí?, la manera de trabajar, ¿sí?, serían las actuaciones del protocolo para poder abordar ese lugar de los hechos, para poder realizar mi investigación ahí y para poder preservar correctamente lo que sería ese lugar de los hechos, ¿sí? No va a haber ninguna técnica, por más sofisticada, por más tecnológica, ¿sí?, que nos pueda salvar la situación. ¿Por qué? Nosotros, como investigadores, tenemos que cumplir también una serie de requisitos, ¿sí? Esos requisitos van desde la forma en la que yo voy a ingresar al lugar de los hechos, la vestimenta que tengo que tener para ingresar a ese lugar de los hechos y cómo va a ser mi comportamiento dentro de lo que es esa investigación, ¿sí? Por ejemplo, de los que están ahora tomando la clase, ¿hay alguien que fuma? No, yo no. No, no. ¿Por qué pregunto esto? Porque nosotros, ¿sí?, cuando vamos al lugar de los hechos, la mayoría de las veces vamos con un traje, ¿sí?, o con una ropa, o con una vestimenta, ¿sí?, que tiene que ver en cuanto a lo que es la seguridad, tanto nuestra, ¿sí?, como del lugar sobre el que nosotros vamos a ir a trabajar. Esto tiene que ver con con los elementos que se denominan elementos de bioseguridad, ¿sí? Acá es en donde aparece el mameluco blanco, ese mameluco que nos tapa toda nuestra ropa, vamos con barbijo, ese mismo mameluco puede traer una capucha o aparte nos ponemos como una Cofia. cofia, una protección en nuestros pies y guantes, ¿sí? ¿Esto para qué? Para protegernos nosotros y para proteger ese lugar sobre el que nosotros vamos a trabajar. En este caso, muchas veces ha sucedido de que hay investigadores que fuman, ¿sí?, y sin querer se prenden un cigarrillo en el lugar de los hechos y tiran la colilla, como todo fumador maleducado, ¿sí?, tiran la colilla en cualquier lado. ¿Qué es lo que pasa? Va otro investigador, ¿sí?, que es quizás el que va realizando la recolección de la evidencia y levanta esa colilla. Era de un compañero. Cuando se las envían a los laboratorios, ¿qué es lo que pasa? Entorpece la investigación. Entorpece la investigación, ¿por qué? Porque quizás la parte de fluidos biológicos sí está cargada en el sistema de todos nuestros compañeros, aparece, ¿sí?, que esa colilla de cigarrillo está relacionada con uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como un sospechoso más. Exactamente, puede quedar como sospechoso, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestras prendas de vestir, ¿sí? Que quizás vamos a un lugar en donde está haciendo muchísimo frío, fuimos muy abrigados y comenzamos a sacarnos quizás camperas o cosas así y las dejamos en el lugar de los hechos y no las olvidamos. ¿Qué es lo que pasa? También entorpece la investigación. Uh-huh. Como mujeres también, ¿qué es lo que llevamos siempre? Una riñonera, una bandolera o una cartera, en donde llevamos un montón de cosas que muchas veces no nos sirven. Y sin querer la dejamos en el lugar de los hechos. O Entorpecen los también. mismos accesorios pueden ser también. Exactamente, entorpecen también la investigación. O En algún caso de cabello que se haya trasladado también. exactamente, en caso de que las mujeres vayamos con el pelo suelto, si eso está mal visto, siempre tenemos que ir con el pelo recogido. ¿Por qué? Porque se nos puede caer un pelo y ese pelo puede quedar en la investigación y también vamos a ser consideradas sospechosas o nos pueden vincular con lo que sucedió en un juicio, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones que nosotros, ¿sí?, debemos de saber manejar, ¿sí? Y esto habla también de cómo nos movemos nosotros con nuestro equipo técnico. ¿Por qué? Porque el criminalista nunca va solo a una investigación.
siempre se mueve con un equipo técnico. Por más de que tengamos el conocimiento de cómo se realiza un levantamiento de huellas, cómo se realiza un levantamiento de pisadas, cómo se realizan tomas fotográficas, cómo se realiza un croquis, cómo se realiza un plano, ¿sí? Siempre hay un encargado para cada una de esas cuestiones, ¿sí? Entonces siempre nos movemos en conjunto. Es por eso que también debemos de manejarnos y de aprender a trabajar en grupo, porque siempre hablamos de lo que sería un equipo técnico, ¿sí? Y todo eso obviamente va a ir de la mano dentro de lo que es esta protección y este aseguramiento de lo que es el lugar del centro. Ya hablando un poco de cómo es el comportamiento nuestro, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver cuáles son las áreas que tenemos que considerar dentro de una investigación sobre ese lugar en el que vamos a estar trabajando, ¿sí? Estas áreas a considerar, ¿sí? Son, por ejemplo, las más cercanas a donde ocurrió el lugar, el hecho, ¿sí? O el delito por el que nosotros estemos trabajando. En caso de que haya sido un robo o haya sido, sobre todo en un robo o en un ingreso a una vivienda, quizás para una violación o hechos similares, ¿sí? Nosotros tenemos que ver por dónde quizás ingresó el delincuente, ¿sí? O sea, si es que hubo una entrada o otra abertura forzada, ¿sí? Tenemos que automáticamente interpretar e ir generando hipótesis de dónde o cómo pudo haber ingresado el sospechoso o el delincuente y por dónde pudo haber escapado, ¿sí? O sea, esas dos rutas, la de acceso y la de escape. En cuanto a lo que es el sospechoso, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta sus vestimentas, sus cuerpos, sus fluidos biológicos, sus huellas, sus cabellos, ¿sí? En cuanto también, en caso de que esté relacionado con armas, ¿sí? Los tipos de armas, de dónde se pueden haber conseguido, quién se las pudo haber dado, ¿sí? En caso de, volviendo al tema de el sospechoso o el delincuente, si es que ya es, si es reincidente o no en ese delito, si es que ya hubo o no denuncias de un ataque inicial, ¿sí? Y la localización de quizás en donde pudieron haber movido en caso de que haya una víctima, esa víctima no tenga vida, donde podrían haber llevado lo que sería el cuerpo, ¿sí? Más o menos esas serían las áreas que nosotros tenemos que considerar al momento de comenzar lo que sería nuestra investigación. En cuanto a lo que es la protección del lugar del delito, ¿sí? Recién una compañera de ustedes hacía mención de que siempre es una de las fuerzas de seguridad la que llega primero, ¿sí? Llámese policía, gendarmería, prefectura naval, ¿sí? Y son ellos los que tienen principalmente una gran responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en caso de que se encuentre una víctima y esa víctima aún esté con vida, ¿sí? Se debe de ayudarla, se le debe de dar primeros auxilios a esa víctima, ¿sí? Con obviamente la responsabilidad de salvarles la vida. Aparte, ¿sí? Nosotros cuando llegamos al lugar de los hechos, hablamos con esa persona que fue la primera en llegar y le consultamos cómo fue su ingreso, cuáles fueron los primeros pasos que dio y cómo se movió dentro de ese lugar de los hechos. ¿Para qué? Para nosotros seguir ese mismo camino y no seguir destruyendo evidencia quizás o respetar un poco más, ¿sí? Todos esos testigos mudos que nosotros tenemos sobre ese lugar de los hechos. Ustedes recuerden que todo las cosas sí que estén dentro de un lugar de los hechos, ¿sí? Son nuestros testigos mudos, ¿sí? Y va a depender de nosotros, ¿sí? Que esos testigos hablen y nos indiquen qué es lo que sucedió en ese lugar de los hechos, ¿sí?
Ahora, una vez que ya hemos hablado con esa primera persona que llegó al lugar de los hechos, es cuando ya nosotros nos hacemos cargo de esa investigación, ¿sí? En donde las principales actividades que nosotros debemos de realizar en ese lugar de los hechos, sí, sería la primera es que debemos de proteger absolutamente todo el espacio físico en sí, ¿sí? Se debe de aislar de curiosos y de periodistas. También nosotros tenemos que averiguar si ese lugar ha sido alterado o no. Aparecen muchas veces lo que serían los funcionarios judiciales que muchas veces van a visitar el lugar de los hechos y lo inspeccionan también buscando un poco de pruebas, ¿sí? Es necesario que nosotros preservemos perfectamente ese lugar hasta que logremos recolectar la mayor evidencia posible, ¿sí? Obviamente, para satisfacer a lo que sería la justicia y para que ese lugar de los hechos quizás que necesita que sea reconstruido en algún momento se pueda realizar de una forma tanto documental, ¿sí? Como verbalmente. Y por último, como nos dice el concepto de lo que es la criminalística, que nosotros somos auxiliares de la justicia, ¿sí? Debemos entonces hacer muchísimo hincapié en qué es lo que sucedió e ir generando hipótesis para la reconstrucción de las acciones que se realizaron sobre ese lugar en el delito el cual nosotros estamos investigando, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Sí, todo perfecto, profe. Por escrito, yo necesito que para la próxima clase ustedes detallen, ¿sí? Brevemente, cuáles pueden ser las posibles causas en las cuales se puede alterar el lugar de ¿entienden lo Esto que lo les va a digo? dejar en como trabajo también. Lo va a En subir el realidad se lo viernes. dejo para que ustedes lo hagan por escrito y lo tengan en sus cuadernos, en sus carpetas. ¿Sí? Y yo la próxima clase les voy a preguntar qué piensan ustedes, cuáles pueden ser las posibles causas que pueden alterar un lugar de los hechos. Bien. Bueno, Ahí lo anoto. Listo, entonces. Bueno, las abandono, las veo el próximo miércoles y por si no se olvidan el viernes ingresar al campus y avisarme en qué condiciones están. ¿Sí? Bien. ¿Hay algún dale. trabajo después para presentarnos? No, por ahora no. Buenísimo. Listo, entonces. Nos vemos, chicas, el próximo miércoles. Profe. Nos Chao. vemos. Chao, profe. Chao.